Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos una semana más. Me da mucha alegría compartir este ratito con todos vosotros. Y ya, gracias a Dios, en este programa vuestro, La Salvación está en la historia, aquí en María Visión, ya llegamos a la semana número 8, a esta etapa, en todo este recorrido que estamos haciendo a lo largo de la historia de la salvación. Muy bien, ¿dónde nos habíamos quedado hasta ahora? ¿Recordáis qué es lo que habíamos estado viendo las semanas anteriores? Hemos visto el comienzo de la historia de la salvación. La salvación, la historia de la salvación que Dios se la reveló a un hombre concreto, con una realidad concreta. Se llamaba Abraham, este hombre. Y Abraham tuvo un hijo, Isaac, y estuvimos viendo la semana pasada toda la historia que había con este hijo. Pues bien, ¿a quién vamos a tratar hoy? ¿De qué figura bíblica vamos a tratar hoy? Vamos a tratar de Jacob. Jacob fue una persona que tuvo sus problemas, sus dificultades, su encuentro con Dios. Y todo esto está narrado en unos cuantos capítulos del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Pues bien, vamos a tratar aquí esta figura, pero no de una manera, como ya sabéis, no intelectual, no de una manera cultural, sino profunda. Vamos a profundizar, vamos a entrar en lo hondo de la vida de esta persona para ver qué situaciones tiene Jacob que se asemejan a nuestra vida. ¿Hay algo en nuestra vida que se parezca a lo que le ha pasado a Jacob? Porque si hay algo que se parece, quizás, a lo mejor, lo que hizo Jacob nos puede ayudar a hacer lo mismo o a hacer lo contrario. Nos puede ayudar a acercarnos más a Dios. Porque todo lo que, como decimos cada semana, la Biblia no son palabras muertas. La Sagrada Escritura son un regalo de vida, palabras de vida que el Señor te trae, que el Señor te regala. Para enseñarnos el qué. Pues cada semana estamos viendo un aspecto de esta historia de salvación. Pues bien, como he dicho, hoy vamos a tratar la vida de Jacob. Y puede ser que conozcáis a Jacob, puede ser que no, no lo sé. Así que, como siempre, antes vamos a leer un pequeño resumen, una pequeña adaptación. Va a ser esta palabra de partida, desde la que vamos a partir y la vamos a repartir. Vamos a profundizar en ella, a ver si realmente tiene algo que ver con nosotros o no. La adaptación, como he dicho, es del libro del Génesis, de los capítulos 25 y 27. Dice así: cargado de años, Abraham murió, Isaac creció y heredó las promesas que Dios le había hecho a su padre Abraham. Por su parte, Isaac esperaba dejárselas en herencia a su preferido, a su hijo preferido, su hijo primogénito Esaú. Pero el hermano gemelo de Esaú, Jacob, quería para sí mismo los derechos de la primogenitura, es decir, las promesas que el Señor le había hecho a Abraham. Un día, cuando Esaú volvió de cazar, fatigado y hambriento, se encontró con que su hermano, Jacob, había preparado un plato de lentejas para comer. ¿Qué le dijo Esaú a Jacob? «Dámelas, que tengo hambre». Y Jacob rápidamente le contestó: «Cédeme a cambio tu primogenitura». ¿Qué le respondió su hermano? «Con el hambre que tengo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Quédatela». Y fue así como Esaú cedió a Jacob sus derechos de primogenitura. Pero para que fuera válido, esta cesión tenía que contar también con la bendición de su padre, de Isaac. ¿Cómo sucedió? Sucedió así. Un día el patriarca Isaac, el padre de familia, que era ya muy viejo y estaba ya casi ciego, llamó a Esaú y le dijo: «Hijo mío, ¿eres un hábil cazador? Sal a cazar, prepárame un buen guiso y yo te bendeciré antes de morir». Rebeca, la mujer de Isaac, ¿os acordáis Rebeca, que estuvimos hablando la semana pasada de ella?, oyó aquellas palabras que la contrariaron. ¿Por qué? ¿Por qué la contrariaron? De sus dos hijos, prefería a Jacob y quería que el heredero fuera él. Por eso, mientras Esaú salía a cazar, le dijo: «Ya sabes lo velludo que es mi hermano», observó Jacob. Porque le dijo a Jacob: «Tráeme 2 carneros del rebaño, los guisaré para tu padre y él te bendecirá a ti». Quería que suplantara a su hermano. Como Isaac estaba ya medio ciego, dice: «Ve tú y te dará la bendición a ti». ¿Pero qué dice Jacob? «Es que yo soy muy velludo, mi hermano es muy velludo y yo no tengo. Si me toca, se dará cuenta de que no soy Esaú». Y Rebeca le respondió: «Tú haz lo que yo te diga». Cocinó los 2 carneros,
le hizo ponerse a Jacob las ropas de Esaú y le envolvió los brazos y el cuello con las pieles de los carneros. Entonces Jacob, haciéndose pasar por Esaú, se acercó a su padre con el plato y le pidió que le diera su bendición. Y así sucedió. Isaac le dijo que se acercara, le tocó las manos y, confundiéndolo con el primogénito, le dio su solemne bendición. Cuando Esaú regresó de cazar y descubrió el engaño, se enfureció mucho, como es normal. Entre otras cosas, porque lo sucedido ya no tenía remedio. Una vez que se había dado, la bendición no podía borrarse. Entonces Esaú juró vengarse de Jacob, a quien dijo: cuando nuestro padre muera, te mataré por lo que has hecho. Muy bien. Esta es la palabra de partida. Este es el relato, la historia, la sucesión de acontecimientos que nos propone el Génesis. Este es el plato que nos pone Dios por delante. ¿Cómo nos podemos alimentar de él? ¿Realmente esta historia tiene algo que ver conmigo? Pues yo te digo que sí. Quédate en este programa y lo vamos a ver juntos. Hoy vamos a hablar de Jacob, que es la siguiente etapa en la historia de la salvación. La historia de la salvación sigue para adelante. Murió Abraham, pero siguió después con Jacob, con Isaac, con Jacob, y seguirá más adelante. Lo iremos viendo programa tras programa. Es el siguiente eslabón en la cadena. Una cadena larga es una sola, pero está formada por diferentes eslabones. ¿Sabéis cómo se unen, no? Pues Jacob es el siguiente eslabón. Esta persona es clave en el plan que Dios tiene, en el plan de salvación que tiene Dios. Contó con él. También contigo, sí, contigo, con el que me estás viendo, quiere hacer Dios una historia de salvación. Y es más, cuenta contigo. Tú eres una parte importante de esa historia de salvación. Así que atento a lo que Dios te va diciendo cada día, por medio de los acontecimientos, por medio de su palabra, por medio de la iglesia. Porque te está llevando, conduciendo en una historia de salvación. Tú eres una parte primordial, muy importante. Dice que Rebeca tenía 2 hijos. Eran 2 hermanos, Esaú y Jacob. ¿Dios qué le dijo cuando estaba embarazada Rebeca de Esaú y Jacob? 2 pueblos hay en tu vientre. Una nación superará a otra. La mayor servirá a la menor. Y nació Esaú, e inmediatamente después, agarrado del talón de su hermano, dice la Biblia, Jacob. Pongámonos en el lugar de Rebeca. Cada uno de nosotros, todas las personas, en nuestro interior también tiene como 2 hijos. Seguidme esta imagen, esta metáfora. Como Dios le dijo a Rebeca, 2 naciones y 2 pueblos enfrentados, está el pueblo de la virtud y el pueblo de la corrupción. Son los 2 pueblos que tenemos dentro. El bien y el mal. La luz y las tinieblas. Seguir a Dios o no seguirlo. Muerte y vida. Tenemos 2 caminos. Tenemos 2 opciones. Podemos elegir. Nosotros no somos autómatas, no somos máquinas que lo que está programado eso es lo que hace y no salen de ahí, no. Nosotros tenemos libertad. Podemos escoger libremente. Y a lo largo de todos estos programas, de todo este inicio de la historia de la salvación, lo hemos visto. Ha habido personajes, véase Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, que recibieron una palabra de Dios, una llamada, pero ellos libremente escogieron. Unos fueron como Esaú y otros fueron como Jacob. Unos escogieron seguir a Dios y otros seguirse a sí mismos. Unos escogieron el bien y otros el mal. Nadie les obligó. Es cierto que introducíamos el personaje de la serpiente que es real, existe, es el demonio. Es un ángel caído que te intenta arrastrar a su terreno, pero veíamos que la tentación no te obligaba. Nosotros libremente escogíamos aceptar este ofrecimiento ahí por este lado que nos ofrecía el demonio. Por coger el lado de la muerte. Nos dice la Biblia, cada día pongo ante ti, por un lado, vida y felicidad, y por otro lado, muerte y desgracia. Nos dice, escoge la vida para que viva. Escógela porque depende de ti también. Depende de ti vivir o no vivir. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos muy inteligentes y sabemos... No por eso, sino porque agarrándonos a la persona adecuada
si excusando a quien tenemos que excusar, dejando de escuchar a este demonio, a esta serpiente, y escuchando lo que Dios nos dice, podemos escoger el bien. Y de todo eso vamos a hablar en este programa. Y además el Evangelio nos pone un ejemplo muy claro de cómo en nuestro interior se da esta lucha entre dos hermanos. Somos nosotros mismos, no hemos cambiado, pero en nuestro interior hay esas dos inclinaciones. Porque dice el Evangelio, de nuestro corazón, de nuestro interior, de nosotros mismos, proceden los engaños, las envidias, los adulterios, los robos. Pero si tenemos a Dios dentro, tenemos su Espíritu Santo, de nosotros pueden salir los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos frutos? Caridad, alegría, paz, paciencia, bondad. ¿Os fijáis? Todos estamos formados por cuerpo y espíritu. Eso lo sabéis, todo lo tenemos en nuestro interior, esa certeza. Pero es que el cuerpo busca unas cosas y el espíritu busca otras. El espíritu tiene unas necesidades distintas del cuerpo. El cuerpo es todo material, es materia, y es como el animal que se guía por su instinto, pues el cuerpo tiene un instinto de unas necesidades que quiere satisfacerlas, pero es que el espíritu también tiene necesidad. ¿De qué tiene necesidad? De Dios. Busca las cosas del cielo, las cosas de arriba, como dirá San Pablo. El espíritu tira hacia Dios, hacia lo alto. Sin embargo, el cuerpo tira hacia abajo. Entonces, esta lucha, este combate, se da en nosotros. Estos son estos dos pueblos. ¿Por qué es importante saberlo? Ahora diremos por qué. Porque esto es muy importante, porque primero tenemos que conocer lo que somos. Que somos así, de nosotros puede salir el mal, ninguno somos perfectos. Por eso, la cuestión, lo importante no es lo que somos, sino lo que decidimos ser. Hemos dicho que por nuestra naturaleza somos débiles. Nuestro cuerpo tiende a hacer el mal. Pero es que con la ayuda de Dios podemos resistir. Así que ya hemos visto que en nuestra mano está complicado, hay que pedir ayuda a Dios, pero podemos alcanzar ser como Esaú o ser como Jacob. ¿Y qué diferencia hay entre los dos? ¿Eran dos hermanos? Hemos visto que dos hermanos eran muy diferentes, eran hermanos gemelos, pero no tenían nada que ver el uno con el otro. El uno era velludo y el otro era barbilampiño. El uno buscaba unas cosas y el otro otras. Uno le gustaba cazar y el otro estaba siempre en su casa. Pues entre estos dos mundos que hay dentro de nosotros, entre esta inclinación hacia el bien y hacia el mal, ¿qué diferencia hay entre las dos? ¿Qué diferencia había entre Esaú y Jacob? Dice que Esaú no reconoce lo que es valioso. Esaú, era el mayor. Tenía derecho a la primogenitura. ¿Qué decíamos que era la primogenitura? La primogenitura era los derechos, la bendición que Dios le había prometido a Abraham. ¿Os acordáis de Abraham, no? Que dijo que esta bendición le iba a hacer una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Iba a bendecir todo su linaje. Pues bien, esta bendición de Abraham pasó a su hijo Isaac, y de Isaac iba a ir para uno de sus hijos. Pues Saúl, como primogénito, como primer hijo, como mayor, tenía este derecho a esta primogenitura. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Cambió la primogenitura, todo eso, por un plato de lentejas. Fijaos la gracia que traía consigo la primogenitura, lo importante que era. Sin embargo, él no veía en ese momento. En ese momento, ¿qué es lo que veía? Que tenía hambre. Eso lo veía en ese momento, que tenía hambre. ¿Qué le importaba la primogenitura a él si en ese momento estaba hambriento? Buscaba solamente el ahora. No vivía de cara a Dios, de cara a la vida eterna, sino vivía a los placeres temporales. Y se dio cuenta de lo que había hecho, pero se dio cuenta demasiado tarde. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? A nosotros también tampoco valoramos lo que tenemos, ¿no? O como se dice tantas veces, como se suele decir, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Nosotros, por el simple hecho de ser criatura de Dios, por habernos Dios creado, tenemos una posibilidad, tenemos una opción ¿de qué?
de vivir con Dios, de recibir su bendición, de ser plenamente felices y que nuestra vida tenga sentido. Eso lo tenemos al alcance de nuestra mano. Pero ¿qué pasa? Pasa una cosa, hay un pero, y es que a Dios no lo vemos, a Dios no lo podemos ver. Y para eso, para creer en Dios tenemos que tener fe, tenemos que confiar, tenemos que esperar en algo que ahora mismo no vemos. Pero es que para Esaú, esas primogenituras, esa bendición ahora mismo no lo veía. Él veía que tenía hambre. ¿Y qué veía también? Que el plato de lentejas estaba ahí. Que lo estaba viendo. Era apetecible a la vista. El estómago le estaba rugiendo y decir, me entra gana, claro. Es apetecible a la vista. ¿Os suena? Ahora vamos a ver todo eso, cómo realmente tiene que ver con nosotros. Vamos a ir un momentito, un corte, vamos a hacer un corte rápido y cuando volvemos con Esaú y Jacob y nuestra relación, la relación con nosotros. Hasta ahora mismo. Que la esperanza, la paz, la alegría y el amor, representado por el nacimiento en Belén, llene nuestras vidas y sea parte de todo lo que decimos y hacemos. Podemos compartir la vida divina de su Hijo Jesucristo, así como Él se humilló para compartir nuestra humanidad. ¡Feliz Navidad! Juan Manuel Miñarro ha devuelto la viveza al titular de la Hermandad del Baratillo. Justo 6 meses ha permanecido el Cristo de la Misericordia del Baratillo retirado del culto, sufriendo un proceso de restauración necesario. Juan Manuel Miñarro López ha sido el artífice de recuperar zonas perdidas por el oscurecimiento del Cristo, como la firma de Luis Ortega Bru, algo que apenas se apreciaba en el sudario del Señor, además de moratones, sangre y golpes totalmente desaparecidos. Desde hace algunos años venía padeciendo esta serie de problemas, incluso no existía el color en algunas zonas, teniendo solo la imprimación, además de carecer de un sistema de soporte y fijación. Oscurecimiento, manchas y resurgimientos de burbujas de resina por todo el cuerpo hacían que la talla tuviera un problema de desgaste importante. Miñarro recupera la viveza del Cristo de la Misericordia utilizando un vídeo microscópico dermatológico con un filtro incorporado donde podían comprobarse las diferentes capas que tenía la imagen, así como de sus deficiencias. Rivero Carrera fue el último encargado de proceder a su restauración en 1984, mismo año donde Juan Manuel Miñarro ya hizo su primer estudio de su estado de conservación mediante una exploración. El miércoles 5 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, el Baratillo celebró una misa de acción de gracias presidida por el reverendo padre José Gutiérrez Mora, director espiritual de la hermandad. El arquitecto Jurado Jiménez hará un nuevo informe de Santa Catalina. Jurado Jiménez es un reconocido especialista en estructuras y ha rehabilitado más de 40 edificios históricos, entre los que destacan los afectados por el terremoto de Lorca. El eminente arquitecto en cuyo dictamen se basó Monseñor Asenjo para rebajar el alarmismo en torno al estado de conservación de Santa Catalina es Francisco Jurado Jiménez, profesor asociado de estructuras desde 1978 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y reputado especialista en la rehabilitación de edificios históricos. Fuentes oficiales del Arzobispado de Sevilla confirmaron que será la empresa Geocisa la que realizará esta nueva inspección de los cimientos, un trabajo que será acometido bajo la dirección de Jurado Jiménez. El currículum de Jurado es extenso en cuanto a la dirección de proyectos de restauración de edificios históricos. Entre ellos destacan sus últimas intervenciones en Lorca tras el terremoto de mayo de 2011.
Entre sus trabajos de restauración más conocidos figuran intervenciones en el acueducto de Segovia, la iglesia de los Jerónimos de Madrid o la mezquita del Cristo de la Luz de Toledo. Su currículum también informa de su condición de representante del gobierno español en El Cairo, como experto en monumentos islámicos tras el terremoto de 1992. Además, ha realizado informes para templos de la provincia de Córdoba, cuya diócesis dirigió Monseñor Asenjo antes de ser arzobispo de Sevilla. Pasado domingo, la Orquesta Barroca de Sevilla realizó un ensayo abierto en la Real Parroquia de Santa Ana. Esta iniciativa fue organizada conjuntamente por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS, y por el Distrito Triana, en una clara muestra de la apuesta del Ayuntamiento por acercar la cultura a los distritos de nuestra ciudad. La Orquesta Barroca de Sevilla es Premio Nacional de la Música 2011, Premio Manuel de Falla, Premio Sevillanos en la Inda 2011, Premio Fets Clásica 2011, Distinción 2012 en beneficio de la ciudad de Sevilla y de la Fundación José Manuel Lara, y se sitúa en el primer nivel de las agrupaciones españolas dedicadas a la interpretación de la música antigua con criterios historicistas. En este sentido, la Orquesta Barroca de Sevilla, además de la intensa actividad que desarrolla en Sevilla y Andalucía, se presenta en importantes escenarios españoles y europeos, como Alemania, Francia, Italia o Suiza. La Orquesta Barroca de Sevilla ha contado y cuenta con figuras internacionales de talla mítica a su frente y cuenta en su haber con un amplio e interesante repertorio. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ya estamos aquí, habéis visto, después de este breve corte, de esta breve pausa, volvemos aquí en el programa de La Salvación está en la historia, que dedicamos a una figura clave en la historia de la salvación, que es Jacob. Por eso se dirá a lo largo de toda la Biblia, se dirá, cuando Dios se presente, dirá, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para conocer a Dios, Dios se nos muestra a través de acontecimientos de personas de vidas concretas. Entonces, viendo la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, podemos entender un poco cómo es este Dios que se nos manifiesta. Pues bien, estábamos hablando que Esaú y Jacob eran hermanos gemelos, ¿os acordáis? Pero que eso también se veía dentro de nosotros, como que nuestro cuerpo y nuestra alma nos tiraban a cosas diferentes. Pues bien, estaba diciendo, no sé si lo recordáis antes de la pausa, que es verdad que nosotros podemos acceder a algo muy importante. Estamos llamados a la vida eterna. ¿Sabéis lo que es la vida eterna? ¿Os habéis parado a pensar que lo que es vivir para siempre, vivir felices, sin que haya preocupaciones, sin que haya tristeza? Estamos llamados a eso. Pero no solo después de morir, que también, por supuesto, sino que en nuestra vida podamos vivir siempre contentos, siempre con una sonrisa en la boca. Que cualquier acontecimiento que ocurra en tu vida no te destruya. ¿Cuánta gente pagaría millones por vivir esto? Pues bien, resulta que tú y yo estamos llamados a eso. Estamos llamados a vivir así. A recibir la bendición de Dios y que nuestra vida tenga sentido. Que todo lo que pase, sepamos que pasa por una razón. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Pues bien, ante esa promesa que tenemos de parte de Dios, se nos presenta el plato de lentejas. Algo que podemos ver y que nuestro estómago le apetece. Os estaba diciendo que si os sonaba esto de que era apetecible a la vista. Esto en un programa ya ha salido, esta palabra, era ser apetecible a la vista. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva vieron la manzana del árbol, sabían que no debían comerla, pero les apetecía, les tiraba el cuerpo hacia ellos.
¿Qué podrá tener eso con nosotros? Que ver. Yo tengo hambre. Tú tienes hambre cada día. ¿De qué tenemos hambre? Tenemos hambre de felicidad. Estamos anhelando la felicidad. ¿Y de dónde intento saciar este hambre de felicidad? ¿En qué me apoyo? En definitiva, ¿dónde busco esta felicidad que necesito, que no la tengo y la tengo que buscar? Esaú, ¿dónde la buscó? En lo que veía, en lo que podía tocar, en lo que estaba a la mano. ¿Qué cosas ves tú en tu vida? ¿Qué puedes tocar? El dinero lo ves. Tu familia, los que te rodean, tú los ves. El que los demás te tengan en cuenta, el ego, eso te construye, por dentro te sientes bien. Todo eso que te da gusto en el cuerpo, todas estas cosas las podemos poner como centro de nuestra vida. Le podemos estar pidiendo la felicidad a estas cosas. Y es que hay un gran peligro en todo esto. Todo esto que estamos hablando son ídolos. Cada semana veis que vamos tratando los temas. El ídolo. La semana pasada veíamos que Isaac se había convertido en un ídolo para Abraham. Pues bien, el ídolo, esta cosa que ponemos en el lugar de Dios y que le pedimos la vida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cambiando a Dios por baratijas, por sucedáneos, por placeres temporales. Estamos hipotecando la vida entera, estamos cambiando eso que decía antes, de poder vivir con sentido, de poder vivir contento con todo lo que tenemos, estamos cambiándolo por un momentito de placer. Porque todas estas cosas, si bien no son malas, ¿cómo va a ser malo el dinero, por favor? O tu familia, o un trabajo, o un coche, una casa, esas cosas no son malas por naturaleza. Ahora, tienen que estar en su sitio, en su orden. Porque esas cosas no tienen la vida, no pueden dar la felicidad, ellos no pueden dar algo que tú no tienes, que no tienen. La felicidad solo está en Dios. Porque es que Esaú, después de comer este plato de lentejas, al rato después volvió a sentir hambre. ¿Y qué experimentó? Pues experimentó una tristeza muy grande, porque es que ya había perdido lo que tenía. Hay una realidad, y eso no la podemos pasar por alto, y es que el pecado existe. El pecado existe. No es algo que escuchemos todos los días, y no es algo que sea cómodo, es más, es una realidad incómoda, que nos lo recuerden, pero es que el pecado existe, y el pecado engendra la muerte. Es verdad que cuando hablaba de los dos caminos, es verdad que estamos en una situación, en una sociedad, donde se nos invita a hacer determinadas cosas, pero no por una... A ver si me puedo explicar. Una mentira repetida 1000 veces no va a dejar de ser mentira. Y una verdad negada 1000 veces no va a dejar de ser verdad. Sin embargo, dice la Biblia que el ancho es el camino que lleva a la perdición. El pecado existe y eso lo tenemos que tener muy claro. Y tiene sus consecuencias. Y todo pecado engendra la muerte. ¿La muerte cómo? Ya lo hemos dicho. Esta muerte del ser. Este no saber para qué vivir. Esta angustia. Esta falta de aire. Esta tristeza. Esta tribulación existe. Todos lo hemos experimentado seguro. El pecado engendra la muerte. Y aunque el tiempo, y aunque la sociedad nos acompañe, que es verdad que nos acompaña, porque nos empuja, decíamos que el cuerpo tira para una cosa y el alma a otra, y la sociedad ahora mismo nos empuja ¿a qué? A disfrutar el cuerpo. La sociedad nos ha dicho que el alma no existe, que solamente tenemos el cuerpo, que la vida eterna y que Dios no existe. Entonces, si tú quitas la perspectiva de la vida eterna, de lo que va a suceder después, si tú quitas a Dios de en medio, ¿qué puede llenar tu vida? Hemos dicho que solo Dios puede llenar nuestra vida y darle sentido. Si quitamos a Dios de en medio, ¿qué nos pasa? Pues entonces tenemos que buscar un sustituto de Dios, algo que me dé felicidad, algo con el que yo me pueda agarrar. Y eso es lo que hacemos constantemente. Y la sociedad nos lo pinta.
la diversión, el pasarlo bien, el placer, todo esto se busca para conseguir un poquito de felicidad. Pero esta felicidad es momentánea, es como el plato de lentejas, que sí, te sacia un momento, pero al rato vuelves a tener hambre. Porque estas cosas no tienen la felicidad. Y puede suponer un peligro muy grande porque todo pecado tiene unas consecuencias. Y nos podemos destruir, podemos hipotecar toda esta vida de alegría que podemos estar con Dios, la podemos cambiar por un momento de placer. Y sí, pues fíjate, un hombre de familia que tiene su familia, que está su mujer, sus hijos, por un momentito de placer, que por un momento de buscarse a otra mujer durante... No, es que va a ser nada más que una vez, un fin de semana, que es una cosa sin importancia. No, no, no. Las consecuencias de eso pueden ser terribles. Y se puede destruir la vida entera de una persona por un momentito de placer. Y con eso ya pensáis en la droga, en el alcohol, en tantas cosas que por buscar un momentito de placer, de darnos un poquito de gusto, fijaos las consecuencias terribles que eso puede traer. Por eso decía que es verdad que el tiempo nos acompaña, porque ahora mismo todo el mundo, como nadie cree en Dios, nadie cree que esta vida eterna existe, pues nos tenemos que agarrar a lo que hay. Y por eso en el trabajo te pueden decir que venga, que no pasa nada, que todo el mundo lo hace. ¿Que todo el mundo lo hace cómo? ¿A ti qué más te da lo que hagan los demás? Nosotros, como cristianos, estamos llamados a dar unos signos, estamos llamados a una cosa. ¿Por qué? Porque sabemos, realmente, tenemos esta experiencia de que Dios nos ha revelado lo que está bien y lo que está mal. De que no porque todo el mundo haga las cosas, tenemos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por eso el cristiano sabe que todo no se puede beber. Sabe decir que no. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias que tiene el pecado. Todo no se puede hacer. A todos sitios no puede ir el cristiano. Y sabe decir que no. Y eso se ve en la juventud. El cristiano está llamado a dar signos visibles. Y un joven pues tiene que decir que no va a los mismos sitios que van los mismos jóvenes, porque él sabe que la vida está en Dios, no está en pasarlo bien, no está en la diversión, no está en acostarse cada día con una, no. En el placer no está la vida. Nosotros somos hijos de la luz, los cristianos somos hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. ¿Y qué es lo que hay en la noche? Alcohol, droga, sexo, algo que nos pueda un poquito alegrar la vida. Como dice la canción, ¿no? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eso es lo que busca la sociedad. Pues bien, pues nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a dar los signos del amor y la unidad. Estamos llamados a ser cristianos desde el momento de nuestro bautismo. ¿Qué significa realmente ser cristiano? ¿Sabéis lo que significa ser cristiano? ¿Os habéis dado conciencia de lo que significa ser cristiano? Ser cristiano significa tomar la postura de Cristo. ¿Cristo qué es lo que pasó? Tenemos todavía la concepción como de primera comunión, de que Cristo, una estampita, ¿no? Así con las manos juntitas y así con la carita de cordero degollado. Cristo murió por ti. Y a eso estamos llamados los cristianos. A morir por el que tenemos al lado. ¿Sí? A que cuando en el trabajo te hagan una injusticia, tú te calles la boca. En el nombre de Jesucristo, no en tu nombre. El cristiano ha experimentado su debilidad, que ahora lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Pero en el nombre de Jesucristo podemos no tomar en cuenta el mal. Podemos callarnos ante una injusticia. Podemos perdonar verdaderamente. Puedes perdonar a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. Puedes callarte ante las injusticias. Puedes tener, en definitiva, la postura de Cristo. Y eso hoy en día, ¿quién lo hace? ¿Quién se comporta así? Mirad a vuestro alrededor. Nadie. ¿Por qué? Porque en nuestra fuerza no está. Pues bien, hay una buena noticia que viene de parte de Dios. Si has estado viviendo toda tu vida de esta manera, seguro que has experimentado la consecuencia. Porque consecuencia es la muerte, es el sinsentido, es la destrucción. Pues bien, hay una esperanza para todo el que está así, que es que se puede vivir de otra manera. Se puede decir que no al demonio y se puede empezar a vivir, puedes empezar a respirar. Y aunque las tentaciones existan, y aunque todo el mundo siga una corriente y que te empuje, nosotros
los cristianos estamos llamados y tenemos la capacidad de ir a contracorriente, de que Dios te quiere dar su Espíritu Santo, de que tú, gracias a Él, puedas vivir de esta manera. Cuando hicimos la primera comunión, decía, ¡ay, qué bonito, la primera comunión! Pero ¿sabes lo que significa comulgar con Jesucristo? De poder decir que sí, que esta es la verdad, decir amén a la palabra de Dios, decir en tu vida que se manifieste que es mejor obedecer que no obedecer, que en tu vida se manifieste que la postura de la cruz, que está aquí crucificado, que el dar la vida por el otro es la verdad. Y eso estamos llamados a que se dé estos signos en nuestra vida. Pero, y la buena noticia es que todo esto no tienes que hacerlo por tus fuerzas, que todo esto Dios te lo quiere dar gratis. ¿No lo has vivido así? ¿Has vivido así toda tu vida? ¿Tú quieres experimentar la verdadera alegría que no te la da nada de lo que te ofrece el mundo y poder ser feliz verdaderamente a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis económica, a pesar de la enfermedad que tengas, a pesar de la vida como la tengas? ¿Tú quieres vivir feliz? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres experimentar la vida eterna en esta tierra ya? ¿Tú quieres experimentarlo? Dios te quiere dar esa posibilidad. Dios quiere que lo busques a Él y Él se deja encontrar. Esta es una noticia maravillosa de que no nos tenemos que conformar con ser Esaú. Si has sido como Esaú, que ha buscado nada más que sus propias apetencias, darse gusto en todo hasta ahora, yo te digo que hay otra forma de vivir. Es más, estamos llamados a vivir de otra manera, como Jacob, anhelar la primogenitura, anhelar el estar con Dios. Y te digo que es posible. ¿Que es posible? Por nosotros, por nuestra fuerza es imposible. No te voy a decir complicado, es que es imposible. Pero para Dios todo es posible, porque nos lo dirá Él. Yo he vencido al mundo, yo he vencido todos esos egoísmos. Yo aquí en la cruz te he amado como nadie te ha podido amar. Hasta incluso aquello que tú no te aceptas de ti mismo, que eres incapaz de perdonarte, Dios te ha perdonado y quieres que tú puedas amar así. Por eso, acércate a Dios, acércate a la iglesia. Y este Espíritu Santo, esta manera de vivir se te dará gratis. Y entonces experimentarás verdaderamente todo esto que estoy diciendo. Pues bien, esa ha sido la primera parte de la palabra de Esaú y Jacob. Jacob tuvo una vida más larga, le sucedieron muchas cosas. Después de este engaño de la primogenitura, después de aprovecharse de que Esaú le rechazara lo que venía de Dios, Dios lo bendijo. Dios se encontró con él profundamente. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar en esta segunda parte? Dice, hay otra palabra, pero no la voy a leer. La voy a explicar brevemente qué es lo que dice. Dios, a este Jacob, a esta persona, Dios se le aparece personalmente. Se le aparecen dos acontecimientos clave. ¿En cuáles acontecimientos? Pues vamos a ir un momentito a la pausa, vamos a hacer una breve pausa y ahora volvemos. No nos quedemos en el pecado, porque Dios viene con la resurrección. Así que hasta ahora mismo. Os invito. No teman, pues les anuncio una gran alegría. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Pues estamos aquí, después de esta breve pausa, en la parte final de este programa que estamos dedicando a Jacob. Jacob, una figura clave dentro de la historia de la salvación. Pues bien, os estaba diciendo, hemos tratado el principio de la vida, cuando nació y tuvo este enfrentamiento con su hermano Esaú. Habíamos terminado, no sé si lo recordáis, decir que engañó a su padre y recibió la primogenitura, esta bendición de Abraham. Bueno, yo tenía aquí otro trozo de una adaptación de unos capítulos del Génesis, pero no lo voy a leer. Lo voy a explicar brevemente, por encima. Estaba diciendo que hay dos encuentros personales de Jacob con Dios. Y los dos suceden en un momento determinado, en la noche. Quiero que me sigáis un momento en la historia que cuenta la Biblia y luego veremos si tiene algo que ver con nosotros o no. Jacob sale de casa de su padre, por petición de su madre, para que vaya a casa de unos parientes.
¿de acuerdo? Para que busque allí esposa y se haga su vida, para que se aleje lo más posible de su hermano. Pues bien, en este camino hay un momento en que le sorprende la noche. Le sorprende la noche y claro, imaginaos la situación, lo que pasaría a Jacob por la cabeza. Ahora mismo está solo, está peleado con el hermano, ha engañado al padre, está lejos de su madre, ya no conoce a nadie, va a un sitio desconocido. No sabe qué es lo que va a hacer de él, no sabe qué es lo que va a pasar. Se siente en un momento solo y le sorprende la noche. Y dice que en esta noche tuvo un sueño en el que se le aparece Dios y aparece una escalera grande que bajan y suben ángeles. ¿Qué nos puede decir esto a nosotros? Mirando el relato fríamente, ¿cómo podemos ver a Jacob? Jacob, ¿cómo es? Hemos visto que es tramposo, astuto, manipulador, en definitiva, ¿cómo es? Un pecador. Este Jacob tan humano nos podemos ver reflejado a nosotros. Todos nosotros somos pecadores. Y seguro que en mayor o menor medida lo hemos podido experimentar. Pero sin embargo, Dios ha escogido a este Jacob. Hemos dicho que Dios ha querido que este fuera parte fundamental de la historia de la salvación. Como dice San Agustín, Dios no escoge a los buenos, sino que hace bueno a los que escoge. Y si ha escogido a Jacob, ¿por qué no te va a escoger a ti? Dios también quiere escogerte a ti. También te ha escogido, no solo quiere, te ha escogido. Entonces, en el sueño dice que vio una escalera. Estaba solo. Y ahora en esa escalera se le aparece Dios. Se le aparece Dios y ya Jacob no está solo. Dios cuida de él, Dios está con él. Dios no lo abandona. Esto es una novedad para Jacob, para todas las personas de aquella época y también para la nuestra. Escucha que es que Dios quiere tener una relación contigo personal. Dios no es una idea. Dios no es alguien que está en el cielo, así un anciano con las barbas largas, esperando, viendo cómo sufre. No. Dios quiere hacerse persona, alguien personal contigo y que tú hables con Él. Dios quiere hacerse accesible. Dios ha bajado del cielo. Esta idea que tenemos nosotros de Dios allí en el cielo, Dios ha bajado del cielo. Ha venido a buscarte a ti, a buscarme a mí, a esta criatura que por el pecado, que hemos visto todo el pecado y las consecuencias, porque por este pecado se ha alejado de Él. Dios no está contento con esta situación que tiene el hombre con el pecado. Dios ha ido a buscarlo. ¿Os acordáis, ahora que estamos en Adviento y cerca de la Navidad? ¿Qué le dijo Gabriel a María? Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre, dice, Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fijaos qué noticia. Dios con nosotros. Dios quiere estar contigo. El mismo Dios que ha creado todo, el Todopoderoso, se quiere hacer pequeño para estar contigo. ¿Y cómo se ha experimentado, cómo lo ha hecho? Con esto, con la cruz. Con la cruz, con este sacrificio. Esta cruz, esta escalera alzada que une el cielo y la tierra, con la cruz, con entregar su vida, ha roto el velo que unía al hombre con Dios. Un velo. Cuando alguien se pone un velo, esta gasa, esta tela, es difícil ver a través de él. Más o menos se puede intuir la forma, los colores, pero no se ve bien. Pues bien, se ha roto el velo que separaba al hombre de Dios. Podemos ver las obras de Dios cara a cara. Podemos ya ver las acciones y lo que Dios nos ama, lo que antes con el pecado no podíamos verlo. Ahora sí podemos verlo. Cristo ha reunido. ¿Reunido qué significa? Volver a unir. Antes estaba unido, se separó y ahora ha reunido. ¿Ha reunido el qué? Lo que el pecado había alejado de Dios. Lo que el pecado separó. La cruz es esta escalera que vio Jacob, que nos permite ahora llamar a Dios Padre. Ya Dios no es este hombre, es tu Padre. Y como hijo podemos pedirle a Dios, podemos hablar con Él. Nos acerca a la criatura al Creador. Nos permite volver a la casa del Padre, que Dios es cercano. Dios te quiere, te conoce. Ha bajado lo más profundo de nuestra miseria, de lo que he dicho antes, de aquello que ni nosotros mismos nos soportamos. A lo más profundo ha bajado y se ha hecho como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser como Él. Nos da esta naturaleza de poder amar de verdad, de poder entregarnos por los demás, de poder ser felices. Todo lo que es de Dios nos lo quiere dar a nosotros, este amor. Y poder experimentar que si verdaderamente Dios está con nosotros, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros?
ya podrá venir todo tipo de angustia, de sufrimiento. Y podemos experimentar que ni los sufrimientos, ni la angustia, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos separará de Dios. Nada nos separará del amor que Dios nos tiene. ¿Y dónde está manifestado? En Cristo Jesús. Esa es la manifestación que ha tenido de su amor hacia ti, que ha muerto por ti, por todos tus pecados y por mí. Has muerto, pero no has sacado la muerte, has resucitado. Y ese espíritu de vida te lo quiere dar a ti, gratuitamente, sin merecimiento, sin tú tener que hacer nada. Jacob, hemos visto que era un pecador, que era, fijaos toda la barbaridad que había hecho. Pues bien, Dios lo ha escogido a él y lo ha colmado de bendiciones. Y hay un encuentro más profundo todavía que tiene con Jacob. Cuando ya volvía de la casa, otra vez para su casa, dice que pasaron 20 años, que Jacob se casó, tuvo muchísimos hijos, se enriqueció y volvió otra vez, venía con miedo a su casa de que cómo le iba a recibir su hermano y su familia después de lo que le había hecho. Y dice que hay un momento que le sorprende la noche y se queda solo. La familia sigue adelante y él se queda solo en medio de la noche, de la oscuridad, de la tribulación. Este representa el sufrimiento. ¿Y cómo puedes verte ese sufrimiento? Pues no sé, una enfermedad, una situación de dificultad económica, el paro, el que tu marido se haya ido de tu casa, el que tu hija sea como... No sé, un sufrimiento profundo. En el sufrimiento, ¿cómo estamos? Estamos solos. Podemos vivir rodeados de gente, pero en el medio del sufrimiento estamos solos. Y entre esta noche, este sufrimiento, estamos como Jacob. Pues bien, en ese sufrimiento aparece una persona, Jacob. Dice que aparece una persona con Jacob y empezó a luchar con él. Y dice que Jacob luchó contra este personaje. Y este personaje, ¿sabe quién era? Era Dios. Y podemos decir, ¿cómo? ¿Que luchamos contra Dios? Sí, luchamos contra Dios cada día. Jacob durante toda su vida había conseguido lo que quería, ¿cómo? A fuerza de engaño, de astucia, de sus propias manos, todo lo había conseguido por su fuerza. ¿Qué hace ante el sufrimiento, ante esta noche, ante esto que no puede controlar? ¿Qué es lo que hace? Lucha, se rebela, patalea, como los niños chicos. ¿Tú no habéis visto los niños chicos cuando le pasa algo que no les gustan? Se ponen en el suelo a patalear y a llorar. Pues así nos pasa a nosotros también. Pataleamos, lloramos ante Dios, nos resistimos ante su voluntad. Porque nosotros nos creemos tan capaces, tan autosuficientes, somos nosotros tan buenos, tan perfectos, que nos lo merecemos todo. Así nos tenemos nosotros, nos tenemos en un pedernal. Nos creemos cada uno de nosotros que somos... ¿Qué somos? ¿Qué nos creemos? Nos creemos con derecho de pedir cuentas a Dios, de enfrentarnos con Él y protestar, diciéndole que lo ha hecho mal, que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Pues bien, en el transcurso de esta lucha contra Dios, Jacob se da cuenta de que no puede vencer ante su adversario, que su adversario es más fuerte que él, y es más, dice que el adversario le dio un golpe en el fémur, en la cadera, y el fémur se dislocó, fíjate, se salió de su sitio, el golpe que le dio el adversario. ¿Fue herido dónde? ¿Dónde fue herido Jacob? En su orgullo, en su soberbia, o sea, soberbia que es la madre de todos los pecados, en el origen, en la raíz. Se dio cuenta, con esta herida en el orgullo que nos puede pasar a nosotros, que nos demos cuenta, sería muy importante que lo pudiéramos experimentar, de darnos cuenta de que no somos tan fuertes como nos creemos. Él no era tan fuerte como se creía, comprendió que Dios era más fuerte que él. Entendió que él solo no podía superar este sufrimiento, esta dificultad, esta muerte. Reconoció su debilidad, que es lo que no nos pasa a nosotros. Y muchos de los sufrimientos que tenemos es por eso. Hemos de reconocer nuestra debilidad, que nosotros no podemos. ¿Y qué pasó cuando reconoció su debilidad? Cuando reconoció que su adversario era más fuerte que él. Dice la Biblia que lo agarró, se agarró fuertemente a Dios y le dijo, no te soltaré hasta que me bendiga. ¿Qué es lo que es este agarrarse a Dios? ¿Cómo nosotros nos podemos agarrar a Dios? ¿Con las manos? No, hemos dicho que a Dios no podemos verlo. ¿Con qué nos podemos agarrar? Con la oración. La oración es un encuentro personal, hemos dicho que Dios es nuestro Padre. Pues hablar con Él cara a cara, agarrarlo. Porque para rezar es necesario primero esto, que nos abajemos. Para rezar tenemos que reconocer que Dios es más fuerte que nosotros. Tenemos que reconocer que Dios puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Qué le dijo Jacob a Dios? No te soltaré hasta que me bendiga. Dios se presentó a Jacob en medio de la noche, ¿para qué? Para bendecirlo desde un principio, pero claro, quería que él se lo pidiera. A ti también te quiere bendecir. A ti también quiere colmarte de bendiciones que no te imaginas la de cosas que quiere hacer contigo, pero quiere que tú se lo pidas. Y para pedirlo, no podemos pedir a alguien que nos creemos nosotros superiores. Tenemos que vernos nosotros que no podemos
para pedirle al que sí puede. ¿Entendéis o no? Dios le pregunta en ese momento, cuando le pide la bendición y lo agarra fuerte, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, Jacob. En la Biblia hemos visto que el nombre es muy importante. El nombre simboliza toda la esencia de la persona, toda la forma de ser, toda su vida, toda su misión, su destino. El nombre de Jacob en hebreo remite a suplantador, o sea, engañador, ¿no? El que se pone en el lugar del otro. Fíjate, ya Jacob con su nombre, al decirle su nombre, estaba entregando a Dios toda su realidad. Estaba entregando todo lo que había sido su vida. Cuando decía Jacob, que también significa talón, ¿os acordáis que Jacob nació agarrado del talón del hermano? Él ya recordaba todo lo que había sido su vida, las veces que había engañado a Esaú, lo de Isaac, toda su existencia entera pasó por su cabeza. Sin embargo, se la entregó a Dios, al que estaba enfrente. Le entregó toda su realidad. Él no se gusta, reconoce que toda su vida ha sido un despropósito, un engaño. Ha sido una mentira y se lo entrega a Dios. Reconoce que no le gusta cómo ha sido hasta ahora y se lo entrega a Dios. ¿Y qué ocurre cuando le entrega a Dios esta realidad? ¿Dios qué hace? Le da un nombre nuevo, una vida nueva. Este hombre ya no te vale, este nombre no. Has reconocido tu debilidad, has reconocido que Dios es más fuerte que tú. Pues bien, ahora te voy a dar un nombre nuevo, te voy a dar una vida nueva. Israel le puso a Jacob. Israel, que significa fuerte con Dios. Has reconocido que tú no valías, que por tus fuerzas no has conseguido nada y que con Dios sí puedes. Cuando te agarras a Dios sí puedes vencer, lo has experimentado. Y por eso te cambia el nombre. A lo mejor a ti también te pasa en tu vida que no te gusta cómo ha sido tu vida hasta ahora. Tu realidad de pecador, de egoísta, porque a mí no me gusta tampoco cuando me sale el pecado y cuando me sale el egoísmo, a mí no me gusta actuar así. ¿O a ti te gusta? ¿A ti qué te gusta? ¿Ser feliz? ¿O vivir triste y vivir mal? A todos nos gusta vivir bien, a todos nos gusta ser felices. Pues bien, toda esta que no nos gusta, esta realidad de pecador, dice Jesucristo, reconoce que yo sí puedo. Reconoce en mí, devuélvele a Dios su dignidad. A Dios que le hemos arrebatado lo que era de Dios, nos hemos constituido de Dios, devuélveselo a Dios. Y dale toda tu vida, que Él no te quiere castigar. Él no le quiere castigar a Jacob ni te quiere castigar a ti. Él quiere darte la vida eterna. Dios quiere que tengas esta experiencia con Él. Que el encuentro con Dios es algo serio, no es algo, uy, un cuentecito, que sí, déjate que sí, no. Dios quiere que tengas esta experiencia, que lo vivas realmente, que lo vivas en tu vida. Que en lo más profundo de nuestras depresiones, de nuestras peores tinieblas, que cada vez que vuelve este sufrimiento, que sepas que Dios te espera allí. Que te acuerdes, que mires tu fémur dislocado, que recuerdes que Dios es más fuerte que tú en todas estas situaciones que tenía el agua, que te llegaba el agua al cuello y no podías, recuerdes que Dios te ha sacado de ahí otra vez, que recuerdes que Dios tiene poder, que cuando te apoyas en Dios, cuando no nos resistimos a su voluntad, sino que decimos como María, hágase en mí según tu palabra, cuando hemos podido apoyarnos en Dios, cuando nos hemos abandonado en Él, Él nos ha dado la fuerza. También Jesucristo tuvo que pasar esta lucha. Dice que en esta noche de la agonía en griego significa lucha, también lo dijo, ¿no? Que pase de mí este cáliz. Sin embargo dijo que se haga mi voluntad y no la tuya. Y se haga tu voluntad y no la mía. Reconoció que Dios tenía poder, reconoció que la voluntad de Dios era lo que Él quería. Pues Dios quiere que tengamos esta experiencia, que Él te da la fuerza en los momentos de debilidad, que sigue luchando en la angustia. No sueltes a Dios, sigue rezando, no lo sueltes hasta que te dé su bendición. Que aunque está oscuro, en algún momento amanecerá. Y como Israel vencerás porque te has apoyado en Dios. Fijaos todo lo que encierra en sí Jacob. Dios quiere que tengas esta experiencia. Dios quiere tener un encuentro personal contigo y Dios quiere darte la felicidad que has estado buscando y que no la has encontrado. Dios no te quiere echar en cara nada de lo que ha sido tu vida, sino quiere transformarte y darte una vida nueva. Que esta es la buena noticia, que Jesucristo, que Dios ha muerto y ha resucitado por ti. Y puedes vivir, puedes empezar a vivir. Yo no tengo más nada que deciros. Esto ha sido un poquito de la vida de Jacob, que espero que realmente Dios confirme en vuestros corazones que todo esto es verdad, que el Espíritu Santo, pedidlo,
pedirle a Dios, rezar, mantener esta lucha, agarraros a Dios fuerte y veréis que no os defraudará. Él no os defraudará. A mí no me ha defraudado. A nadie que conozco le ha defraudado. Por eso yo os invito a que la semana que viene, en el programa número 9, si Dios quiere, os quedéis conmigo, que vamos a tratar la figura de los hijos de Jacob, porque la historia de salvación sigue adelante. Yo os deseo que tengáis buena semana y que nos acompañéis la semana que viene. Nada más. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.